Hola, buen día. Vamos a resolver el siguiente ejemplo, que dice, calcular la masa producida de CO2 y SO2 a partir de 8.500 libras de CS2. Para iniciar, necesitamos balancear la ecuación. Y como recordamos, son metales, no metales, y el último oxígeno y hidrógeno. Solo tenemos en este caso carbono, azufre y oxígeno. De este lado tenemos un carbono y un carbono. Tenemos uno y uno. Azufre tenemos dos, aquí solo tenemos uno. Ahora tenemos dos azufres y dos azufres. Aquí tenemos dos oxígenos y aquí tenemos 2 por 2, 4, más 2 son 6. Aquí tenemos que poner un 3. Entonces aquí tenemos 2 por 3, 6. Aquí solo tenemos 2 y aquí tenemos 4. Tenemos 6 y 6. Entonces tenemos rojo y rojo. Ok, entonces ya lo tenemos balanceado. Y ahora lo que nos dicen es que tenemos 8.500 libras de sulfuro de carbono, CS2. Ahora tenemos que ocupar, tenemos que hacer la transformación, 8.500 libras. Vamos a la transformación y decimos que 8.500 libras voy a poner un corchete y decimos que una libra es igual a 454 gramos. Ahora hacemos la operación, 8.500 por 454. Esto me da 3.859.000 3.859.000 gramos. Sí, aquí lo tenemos en gramos. Por tanto, 8.500 libras es igual a 3.859.000 gramos. Ok, ahora necesitamos calcular. Recordemos que necesitamos calcular el número de molas. Y para ello tenemos la siguiente ecuación. Entonces n es igual a la masa ante el peso molecular. Entonces esta la vamos a estar utilizando. Ahora ya tenemos la masa, nos hace falta el peso molecular. Entonces tenemos carbono, aquí tenemos 1 por 12 gramos mol. Esto nos da 12 gramos entre mol. Después tenemos el azufre. En este caso tenemos 2 por, y vamos a la tabla periódica. El azufre tiene 32.06, lo redondeamos a 32 gramos entre mol. Y esto nos da 64 gramos entre mol. Ahora lo sumamos y esto nos da 76 gramos entre mol.
Ok, entonces ya tenemos el peso molecular del sulfuro de carbono. Ahora ya tenemos que aplicar nuestra fórmula. Aquí tenemos que la masa es de 3.859.000 gramos. 3.859.000 gramos. Y el peso molecular de 76 gramos entre mol. Hacemos la operación. Y esto me da 50.776.3 mol. Entonces aquí voy a poner el número de mol, que es de 50.776.3 mol. Bueno, es 31. Ok, entonces ya tenemos el número de moles del sulfuro de carbono. Nos piden calcular la masa de CO2 y la de CO2. Por tanto, tenemos que plantear nuestra relación estequiométrica. Esta la voy a poner de este lado. Y voy a plantear la relación estequiométrica para el CO2. Entonces, lo que nos dan es la masa del sulfuro de carbono. Y con esta masa vamos a hacer, o con este cálculo, con esta masa, vamos a determinar la masa de CO2 y la masa del SO2. Por tanto, tenemos el SO2 y aquí tenemos un mol de CO2 y nos produce un mol de CO2. ¿Sí? Voy a ponerlo más abajo. Y aquí lo que calculamos fue la masa, más bien el número de moles que nos dan al obtener 8.500 libras. Entonces aquí tenemos 50.776.31 mol. Ok, y esto es lo que nos va a producir. Entonces tenemos que multiplicar este por el coeficiente. Aquí hay un mol, o sea que tenemos que multiplicar 50.776.31 por 1 y dividirlo entre 1. ¿Sí? Aquí los coeficientes son 1 y 1, pero no se pintan. En este caso el coeficiente es 3 y en este caso el coeficiente es 2. ¿Sí? Pero en este y este es 1. Por tanto, cuando multiplicamos 50.776 por 1 entre 1 nos va a dar el mismo valor. Ok, pero este es mol de CS2. Entonces al realizar la operación nos va a dar la misma cantidad, pero ahora mol de CO2. Entonces ya tenemos el mol de CO2, pero necesitamos conseguir la masa. De esta ecuación tenemos que despejar la masa. Tenemos que la masa es igual al número de mol por el peso molecular. Y esto es igual, número de mol es 50.776.31 mol. Y ahora por el peso molecular del CO2. Voy a poner aquí bueno, ahorita lo pongo. Aquí tenemos un carbono que es 1 por 12 gramos entre mol, y esto nos da 12 gramos
entre mol. Ahora tenemos oxígenos, 2 oxígenos. Tenemos 2 por el oxígeno, recordemos que es casi 16, 15.999, 16 gramos entre mol, y esto nos da 32 gramos entre mol. Ahora lo sumamos y esto nos da 44 gramos entre mol. Ok, entonces ahora sí tenemos nuestra operación. Tenemos que es 50.776.31 mol por 44 gramos entre mol, y esto nos da por 44 2.234.157.89 gramos. Sí, entonces la masa que se nos produce de CO2 es 2.234.157.89 gramos. Ok, ahora voy a poner esto aquí abajo. Y ahora necesitamos saber la masa del dióxido de azufre. Planteamos nuestra ecuación a partir del dato que nos den, CS2 y esto nos produce 2 de CO2. Lo que tenemos del número de moles, vamos a utilizar el mismo número de moles. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la misma masa. O sea que tenemos 50.776.31 mol de CS2. ¿Y qué tenemos que hacer? Multiplicar este valor por 2 y dividirlo entre 1. Entonces esto es igual a 101.552.63 mol de CO2. Ok, ya tenemos el número de moles, pero necesitamos saber, bueno, lo que nos piden es la cantidad de la masa. Necesitamos saber el peso molecular de esto. Tenemos un azufre. Bueno, aquí recuerden que lo que nos interesa es el peso del compuesto, no es el peso. Lo que nos piden es el peso del compuesto, no el peso de toda la molécula. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un azufre. Decimos que este es un azufre. Tenemos 1 por... El azufre es de 32.06. Lo redondeamos a 32 gramos entre mol. Y esto nos da 32 gramos entre mol. Ahora tenemos 2 oxígenos. Oxígeno. 2 oxígenos por 15.999. Prácticamente son 16 gramos entre mol. Y esto es igual a 32 gramos entre mol. Esto nos da 64 gramos entre mol.
Cuando sumamos 32 más 32 nos da 64 gramos mol. Voy a ponerlo un poquito más abajo. Ok, entonces es la cantidad, el peso molecular. No recordemos que la masa es igual al número de moles por el peso molecular. El número de moles es 101.552.63 mol por 64 gramos mol. 64 gramos y esto es igual a 6 millones. Voy a poner esto aquí abajo. 6.499.368.42 gramos. Voy a quitar esto igual porque no me marca error. Y esta es la masa entonces aquí tenemos 68.42 gramos. Esto bueno, depende en qué nos los pidan, pero eso lo podemos pasar a kilogramos o a toneladas o a libras, dependiendo que nos estén solicitando, ¿sí? Pero lo correcto es de que si aquí nos dan el dato en libras, nosotros tendríamos que regresar el dato a libras, pero voy a dejarlo en gramos. Bueno, muchas gracias, saludos.